Muy buenas tardes. Qué vergüenza y qué asco. Si alguien pensó que la dictadura cubana no podía caer más bajo, bueno, pues acaban de superar el último nivel de degradación. El régimen cubano quiso mostrar a Jonathan Muir, un adolescente de apenas 16 años, tocando piano dentro de una prisión. Quiso decirle al mundo, ¿no? Miren, está bien, sonríe, toca música, aquí no pasa nada. Pero sí pasa. Pasa que Jonathan es un menor de edad. Pasa que está preso en una cárcel que es una cárcel para adultos. Pasa que fue detenido después de las protestas de Morón en Ciego de Ávila, protestas que en cualquier lugar del mundo no llevarían a un niño a la cárcel. Pasa que su familia denuncia que está enfermo y que necesita tratamiento médico urgente y que las condiciones en prisión no son compatibles con su salud. Pasa algo todavía más grave. Un Estado no tiene derecho a convertir a un niño preso en material de propaganda. Realmente me hierve la sangre. El papá de Jonathan, el pastor Elier Muir, denunció que a su hijo lo engañaron. Según contó, le prometieron un día de visita como premio. Así lo grabaron, le tomaron fotos y luego usaron esas imágenes para intentar desacreditar a su propia familia. Eso es lo que hace una dictadura asquerosa y desesperada, que sabe que tiene sus últimos días contados. Hay que tener muy poca humanidad, y me perdonan la expresión, pero quiero ser muy franco, hay que ser muy hijo de perra para tomar a un adolescente encarcelado, vulnerable, que está lejos de sus papás, sometidos al poder absoluto de esa prisión y usarlo como escenografía política. Esa foto no borra la injusticia. Tocar el piano no convierte esa prisión en una escuela. Lo único que enseña es que Jonathan es un niño bueno, una persona de bien, educada, todo lo que odia el comunismo. Tocar piano no convierte a un menor preso en un hombre libre. Tocar piano no borra el miedo de una familia que está pidiendo auxilio. Y no solo una, porque son varios los adolescentes presos. La pregunta no es si Jonathan tocó o no tocó el piano. La pregunta es por qué un muchacho, uno de tantos, de 16 años, está preso. La pregunta es por qué está en una cárcel que es para adultos. La pregunta es por qué el régimen publica su imagen sin el consentimiento de sus padres. La pregunta es por qué un Estado que se llena la boca diciendo que protege a los niños usa a un niño como trofeo político. Se llenan la boca hablando de infancia, de derechos, de dignidad, pero cuando un menor queda atrapado en una causa política como esta, cuando su familia denuncia, cuando el caso incomoda a este poder, entonces el niño deja de ser un niño y pasa a ser tratado como un enemigo. Jonathan Muir no necesita propaganda. Jonathan necesita atención médica urgente. Jonathan necesita protección. Jonathan necesita de su familia. Jonathan necesita libertad. La imagen esta del piano ha desnudado lo más atroz de esa dictadura, para la cual, claro que sí, todos los cubanos deseamos y trabajamos para su final. ¿Y con qué ganas? Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y Bloomberg reporta que presuntos hackers vinculados a China habrían penetrado los correos electrónicos de la Embajada de Cuba en Washington, accediendo a comunicaciones de decenas de diplomáticos cubanos. Decenas. La operación, según la firma Gambit Security, habría comenzado en enero, comprometiendo las cuentas de altos funcionarios de la misión cubana, justamente cuando Estados Unidos aumentaba la presión sobre suministros de petróleo a Cuba. Estamos hablando del mismo mes en el que fue capturado el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y en el que comenzó esta oleada y cada vez más fuerte intento del presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio de generar un cambio en Cuba. Los atacantes habrían usado vulnerabilidades antiguas en servidores de Microsoft, lo que abre varias preguntas. ¿Qué información estaba buscando China? ¿Por qué China espiaría a un aliado como Cuba? ¿Qué revela esto sobre la seguridad interna del régimen cubano? Bueno, todo eso vamos a analizarlo con mi querido colega y amigo Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, porque además una de las personas que investigaron es una de las personas, digamos, más de los centros de la inteligencia cubana aquí en los Estados Unidos. Luis, bienvenido a Martí nuevamente. No, muchas gracias a ti por tu invitación, Mario. Siempre es un placer estar contigo.
Bueno, lo primero, ¿por qué China espiaría a un aliado como el régimen cubano? Y es que recuerden que hemos estado viendo últimamente varios reportes de diferentes medios acá en los Estados Unidos sobre presuntas bases que el régimen chino estaría construyendo en Cuba y cómo el régimen chino estaría pues facilitando recursos a la dictadura cubana, líneas de oxígeno a la dictadura cubana a cambio de una cooperación militar. Entonces, en medio de la presión y cuando comenzaron estas conversaciones o este intento de llegar a un acuerdo entre la administración Trump y la dictadura cubana, acuerdo que pasa por elecciones libres, liberación de presos políticos, devolución de lo que se robaron, es lo que dice la ley de embargo, pues aparece esto de que los chinos estaban espiando al propio régimen cubano, un régimen que es aliado de ellos. A mí me llama muchísimo la atención, Luis. No, exacto, eso pasó conmigo, me llamó la atención y ellos sobre todo mencionan dos nombres, que es la actual embajadora, que es Liani Torres Rivera, y mencionan al segundo de la embajada, el jefe de la misión, que se llama Alejandro Pila Alonso. Y yo llevo siguiendo a esta gente por años, entonces me acordé que ya en el año 2000 este nombre había salido a relucir en Washington y salió a relucir, que podemos después poner la página de Cubanet, donde él salió a golpear a manifestantes cubanos que estaban manifestándose en contra del regreso de Elian González a Cuba, y él fue uno de los que salió dando golpes ahí. Pero también él resultó ser el traductor del padre de Elian González en aquella época cuando vino a los Estados Unidos. También, estoy haciendo esto largo, pero perdóname, porque es todo un círculo. Alejandro Pita también estuvo en China. Fue un agregado en la embajada de Cuba en Pekín, por lo menos en el 2012, y estaba ahí con su esposa Raiza Almaguer Ramos, y tenemos el link que lo demuestra. Esto todo es demostrable. Y entonces una cosa tiene que ver con la otra. Además, este hombre ha de ser el jefe de los espías cubanos en Washington. El segundo de la embajada normalmente, y esto es verificado por dos fuentes, yo tengo una manera de verificarlo y acabo de hablar hace 5 minutos con un oficial de la inteligencia cubana que me dice, sí, el segundo de ahí normalmente es el oficial de inteligencia de la embajada. O sea, él ha de ser el jefe centro. Un ex oficial, Luis, un ex oficial de la inteligencia cubana, sí, que se quedó en Estados Unidos y que por supuesto le dio a las autoridades americanas toda la información acerca de esta persona. Vamos a referirnos un poquito acerca de Alejandro Pila Alonso, este funcionario, este diplomático cubano acreditado en Washington como segundo jefe de misión aquí en Washington. Hay bastante información sobre él porque no solamente la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que para la cual tú trabajas, lo tiene en la lista de represores, sino también, por ejemplo, un ex oficial de la DIA, Chris Simmons, afirma que Pila Alonso fue quien trabajó en iniciativas como, por ejemplo, Ciudades Hermanas, que están vinculadas a operaciones de influencia cubana en Estados Unidos, y también lo identifican como una de las personas que ha intentado captar agentes cubanos dentro de grupos afines ideológicamente. Si revisamos el Facebook de esta persona, ustedes lo pueden ver aquí, este es su perfil de Facebook, véanlo ahí, Alejandro Pila. Ahí tenemos cosas relacionadas con la propaganda del régimen cubano, Code Pink. Sabemos muy bien que Code Pink es una de estas organizaciones afines a la dictadura cubana. Han viajado en múltiples ocasiones allá a la isla, etcétera. Información, por supuesto, relacionada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, información relacionada con The Belly of the Beast, que también es parte de toda esta propaganda del régimen cubano, Canal Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante, ¿no, Luis? Sí, no, y es que lo tenemos aquí. Yo para mí,
después de él haber participado en esas golpizas que dio en el año 2000, debería de haber quedado vetado para entrar a este país, pero parece que no es así. Se les olvidó a alguien chequear eso y ahora vuelve aquí. O sea, esta es la segunda vez que él está en Washington, por ejemplo. Y acabo de revisar el escrito de Chris Simmons. Y cuando hablamos de Chris Simmons, hablamos de uno de los oficiales que participó en la detención de Ana Belén Montes. Estos son letras gordas, ¿no? Y dice que él fue, yo me equivoqué antes dije traductor, pero fue escolta del padre de Elian González cuando vino aquí a los Estados Unidos y fue el traductor en el Festival de la Juventud a la cual él vino a reclutar personas en aquella época. O sea, Chris Simmons lo sabía. Está escrito en Cuba Confidential, lo pueden buscar. Y ahora este hombre es el responsable del espionaje cubano en Washington y por algo los chinos quisieron involucrarse y ver con quién hablaba, qué era lo que decía y qué estaba haciendo este señor que también estuvo en China como agregado diplomático en Pekín en el 2012. Es importante decir que ni la Embajada de Cuba en Washington ni la Embajada de China respondieron a las preguntas que hizo Bloomberg a ambas embajadas sobre esta supuesta filtración, supuesta infiltración de hackers chinos. Pero llama mucho la atención de que esto se esté produciendo en este momento y de que China quiera estar al tanto, ¿no?, de lo que está sucediendo con la Embajada de Cuba en Washington y cualquier tipo de negociación que puedan estar haciendo con el gobierno del presidente Donald Trump. También con el tema de lo que mencionabas, Luis, de cómo a través de estas fachadas diplomáticas hay muchos oficiales de inteligencia cubana. Justamente estoy trabajando en la historia de otro de estos oficiales de inteligencia cubanos que está desplegado en otra embajada y es justamente así. Se trabajan además en parejas, el esposo con la esposa, etcétera. Y esto es algo que se repite en todo el mundo. Como bien dice un amigo en común, no es casual que Cuba tenga una de las mayores redes de embajadas en todo el mundo. Sí, Mario, también valdría la pena hablar tarde o temprano de la embajada, la misión diplomática de Cuba en las Naciones Unidas, y sé que vamos a seguir con otras personas que tú ya has estado siguiendo, pero que sepan que sabemos quiénes son. Hay gente que nos hablan, hay gente que son amigos de la libertad y han sido libres por años y colaboran y nos llaman y nos dan información de quiénes son ustedes. Muchas veces fueron compañeros de ustedes en sus clases de estudio y son personas libres que lo que quieren es una Cuba libre y democrática para el futuro y nos dicen quiénes son todos ustedes. Así que prepárense y apriétense el cinturón que les va a doler. Lo mejor de todo esto es que cuando te preguntas, ¿no?, ¿para qué están haciendo este tipo de trabajo esta gente, estos oficiales de inteligencia? Y luego miras que es para que el cangrejo tenga sus bares, para que los amigos del cangrejo vivan como reyes mientras el pueblo cubano sobrevive en la más absoluta miseria. Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar a otro tema, un tema ahora completamente diferente. Vamos a la meteorología, porque hay un super niño. ¿Qué significa esto para Cuba? ¿Qué significa esto para el sur de la Florida? ¿Veremos más o menos huracanes? De todo eso vamos a estar hablando aquí en Cuba al Día. Gracias. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.